Bueno amigos, pues aquí estamos con una nueva crítica de Occidental Image. Ya estamos con el croma como Dios manda instalado. Y bueno, vamos al medio de la cuestión. Vamos a estrenarlo con esta película de la que tenía muchas ganas de hablar. Una película surcoreana llamada The Host, o como la llamaron ahí en su país, Gwaemul. Una película de terror que apareció en el año 2006. Y bueno, ¿qué nos ofrece la cinta? Es curioso porque cuando yo vi la película no tenía ni idea de quién era el director, y resulta que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de mis directores surcoreanos y de Oriente de hecho favoritos, ¿no? Bong Joon-ho. Lo recordáis porque os he hablado en el canal de él con dos películas suyas que son muy buenas, sobre todo la primera, que es Memories of a Murder, ¿no? Es decir, Historia de un crimen, una película increíblemente buena, una película que es una vuelta de tuerca, ¿no? Un soplo de aire increíblemente fresco al cine policíaco y thriller, ¿no? De asesinatos, recomendadísima, o sea, es un peliculón. Y luego también Snowpiercer, es decir, Rompenieves, película que ha sido su última película, que la hizo en 2013, bueno, que tenía medio reparto americano, estaban Chris Evans, entre otras caras conocidas, mezcla de reparto surcoreano y americano, y la película fue la más cara de la historia de Corea del Sur por los decorados. En decorados en escenarios se dejaron un pastizal, y la recreación de la película es increíble. O sea, lo que es la puesta en escena, dirección artística, atrecho, impresionante. La película es muy mejorable, se tiene que decir, pero hasta cierto punto es un peliculón y podría haberse convertido en una de mis películas favoritas de ficción del nuevo siglo. Pero bueno, no fue así, aunque sí que os recomiendo la película. Es decir, es un director muy visionario y quizás Snowpiercer sea una obra más hollywoodiense, es la más rollo americanada que tiene, pese a que está adaptando un cómic que no sé si no recuerdo de manera francés o europeo por lo menos. Pero sus películas son un tiro directo a la sinceridad y al costumbrismo. Es decir, Mother o Perro Ladrador, Poco Mordedor, películas que deseo ver pero no encuentro, pues también han sido tildadas de eso, ser un cine muy natural el de este señor y que se aleja de los convencionalismos y de los clichés. Y The Host fue la primera película que vi de este señor hace años, cerca de su salida, pero yo no entendía ni quién era este director ni nada, pero la película me pareció una maravilla. Y la volví a ver hace poco para hacer la crítica y me ha gustado más todavía. Es decir, es increíble, ¿no? Que veas una película y te guste más cada vez que la ves es algo que ocurre muy pocas veces. Y creo que con The Host lo puedo afirmar con rotundez. Se trata de una cinta que además dicen que inspiró a JJ Abrams para hacer su Cloverfield, es decir, Monstruoso, ya sabéis. Esa película, found footage, metraje encontrado, en la que una especie de monstruo gigante lovecraftiano entra en Nueva York, se carga la Estatua de la Libertad de un porrazo, le arranca la cabeza y empieza a ir por la ciudad destruyendo todo, y aparecen los militares, y todo está grabado desde el punto de vista de una cámara amateur de unos tipos que estaban viviendo por ahí. Mucho trasfondo, es una película muy interesante, es de las primeras de las que hablo en el canal, a mí me encanta el found footage. Y bueno, dicen que el director se inspiró en The Host para hacer esa película. Si os fijáis, el concepto es parecido, porque en esta tenemos una especie de monstruo acuático que ataca a la gente. Sin embargo, las películas distan mucho de ser parecidas, porque para empezar, no es found footage esta, y segundo, que el monstruo no es tan jodidamente enorme, no es colosal como el de la película de Abrams, ¿no? Que es un bicho tamaño godzilesco o king-konesco, ¿no? Y aquí es un bicho, pues, grande, de sus 3-4 metros, pero tampoco una mole, un gigante, un titán, ¿no? De bicho. Pero eso sí, es grande. Entonces, el tema va así, tal cual, o sea, en 10 minutos, y no es coña, 10-20 minutos en esa margen de tiempo, y no es puta coña, lo digo porque la última vez que lo vi me fijé, ya te han presentado todos los personajes, ya te han introducido en el escenario, ya te han presentado al monstruo, cómo es su origen y cómo aparece, y ya estás viendo las primeras muertes. Y todo eso sin que parezca apresurado, precipitado, pretencioso, todo hecho con una finura, con una precisión quirúrgica tan buena, que te mete de lleno en la acción y ni te das ni cuenta, ya han pasado 10 minutos y ya estás viendo todo. Si esto fuera una película de Hollywood, vamos, estaríamos para ver las muertes en el minuto 40. Y para ver el monstruo ya ni te digo, porque mola más sugerir, tal, no. La película te tira el monstruo, ¡pum!, en la cara, ya lo ves perfectamente, de todos los ángulos, moviéndose, chillando, ahí andando, matando a la gente. Lo ves a los 10 minutos hacer toda la barbarie, y a partir de ahí empieza la acción. No es una película en la que el origen del monstruo es un misterio, su naturaleza también, el monstruo es malo porque sí, aparecen 1000 militares ahí pegándole tiros, no. O sea, es una criatura que se comporta como un animal, de hecho, parece que hasta en cierto momento está desorientado, pero obviamente es carnívoro, come gente,
y es como una especie de mezcla entre pez y anfibio, ¿no? Porque tiene patas como de una especie de anfibio, ya digo, de una rana o un sapo, pero tiene, y la piel es así como de mucosa, y no tiene escatas, obviamente, pero tiene también como una especie de aletas, se mueve por el agua, también tiene una especie de cola, rollo reptiliano, o sea, un bicho muy feo, muy raro, negro, pero la verdad, muy bien hecho. Para ser una película surcoreana, una superproducción de ahí, pues contó con unos efectazos, el monstruo está muy bien hecho para la época que se hizo, que es 2006, y la verdad es que es impresionante porque ya digo, es que en poquísimo tiempo ya, ¡pum!, de lleno en la acción, y no te quedas como, es que no han explicado a los personajes, es que ¿por qué nos enseñan tanto al monstruo? No, la película está hecha con una solvencia, con una agilidad que es sorprendente. O sea, esta película realmente era una parodia de los convencionalismos y clichés del cine de Hollywood de monstruos, o de cine occidental. Porque ahí es lo que digo, entre que te enseñan al monstruo, que si no lo enseñan, que si el origen, que si su naturaleza, que si las primeras muertes, que si... Ya sabéis, el efecto Spielberg con Tiburón, ¿no? De sabemos que está ahí pero no lo vemos, eso está muy bien, pero coño, es que Tiburón tiene ya sus años, ¿no? Ya... Entonces, muchos directores malinterpretaron de alguna manera que entonces mostrar era la solución, porque la gente ya estaba muy habituada a esos ritmos lentos en los que se sugería más que enseñaba, y que entonces sobreexplotar los planos con vísceras y el monstruo era la solución. Y no es realmente eso, porque si lo haces, a veces estos directores o estas películas pues olvidan que también hay un guión detrás y hay que desarrollar unas cosas para que tú te impliques en la historia y tú tengas miedo porque te identifiques con los personajes o simplemente empatices con ellos, ya está. Y este director da una vuelta a todo esto, porque además la familia no es la típica familia de estamos unidos, la bandera va por delante y nos matan a alguien o nos secuestran a alguien y vamos a pedir ayuda a los militares y luego alguno será el héroe y resultará que matará al monstruo él solo. No, son una familia normal y corriente. La familia no es aquí John, Stacy, Rebecca y Jason. Aquí la familia son más de Pepe, Paco, la tía Pepis y Maritere, ¿no? Es decir, de estar por casa. Son una familia como la tuya y como la mía. No una que vive ahí en una especie de casota en la avenida Hemsworth, ahí en Estados Unidos, y tiene una casa... O sea, ¿me entendéis? Es diferente, se hace natural, creíble. Gente que llora, gente que hace el ridículo, son torpes, son tontos, son... gente común, de nivel cultural medio bajo, una gente muy humilde, y todos tienen sus defectos y sus problemas y sus historias, y no te los presentan como una especie de versión heroica del ciudadano medio, que es el problema muchas veces. Yo no niego que eso esté mal cuando se hace en Hollywood, pero es que a veces la sobreexplotación de este género ha llevado a un punto a las películas que rozan el ridículo, y muy pocas veces consigues empatizar con los personajes y con la historia que se presenta, amén de la torpeza con lo que se hacen muchas veces estas cintas, que son un derroche de efectos especiales por doquier. Y bueno, la historia, el guión, la coherencia narrativa es algo secundario que ni siquiera tiene importancia para las mentes creativas detrás del proyecto, y es algo que molesta sinceramente como espectador. Entonces esta película es brillante porque son una sencilla familia que no te va a decir una frase célebre y heroica justo antes de morir, o de sacrificarse ante el villano, o de salvar el país, sino son gente que simplemente tiene sus ambiciones, tiene una vida tranquila, se la jode esta criatura, este monstruo, que es el único elemento de ficción introducido en la trama, y van a tener que actuar, porque ellos son una humilde familia que cerca del río donde aparece el monstruo por contaminación, pues venden ahí comidas, como un puesto de comidita, y pues secuestra el monstruo a la hija pequeña, el padre, que es el protagonista, luego están el abuelo y los hermanos del prota, ¿no? La hermana, que es competidora olímpica de tiro en arco, y el hermano, que no se sabe muy de él, es un recién graduado universitario parado. Pero bueno, el padre es como el tonto, es un imbécil, no es un incompetente, es un Homer Simpson, os lo juro. Y no lo digo por el color del pelo. Es un tontaco, pero todo el mundo de la familia quiere a su hija con locura, ¿no? Es como la pequeña joya de esperanza, porque todos en cierto sentido tienen una vida como muy miserable. No voy a decir fracasados, pero bueno, su felicidad es de una subjetividad palpable. Y, claro, el monstruo secuestra a la niña y ellos saben que ella no ha muerto y deberán rescatarla. Pero claro, no van a hacérsela de tenemos que salvar a la niña, abrid paso, y el ejército va a decir claro que sí, y les ayudaremos si hace falta. No. Además los tienen retenidos porque creen que hay un virus y ellos no entienden muy bien qué está pasando. O sea, yo contado así, yo entiendo que la película dirás, pero qué tontería es esta, pero os lo juro, paraos a ver la película,
te engancha desde el minuto 1. Tiene unos efectos de la leche, una buena banda sonora y tiene momentos realmente emotivos e impresionantes. Hay mucha gente, además, pequeño spoiler, que se ríe, ¿no?, del pateticismo de la película en el momento en el que están todos llorando por la desaparición de la hija, porque se caen al suelo y le dicen que es ridículo, patético. Oye, yo entiendo que para los occidentales pueda resultar histriónico, hiperbolizado o exagerado, pero hay que entender que en Oriente tienen otro tipo de actitud. No me jodáis, acaban de joder a la joya de la familia, la niña pequeña que todos quieren, y tú vas y te vas a quedar así, delante de la foto, aguantándote las lágrimas, y por la noche, cuando estés solito en la habitación, te pondrás a llorar. Pues no, ellos son así, cuando llega el momento emotivo, no esconden sus sentimientos, lloran, les tiemblan las piernas, se ponen furiosos, ¿no? Y está hecho con esa naturalidad. A nosotros nos parece ridículo, bueno, a mí no, si eres mínimamente comprensivo, pero a mucha gente se lo pareció y lo veo realmente de una falta de comprensión, no que la película haga realmente nada mal. Y la película además tiene toques de humor muy sagaces que vienen a parodiar todas las situaciones mil veces vistas, ¿no?, topicazos de películas del otro lado del charco, bueno, de Occidente, vaya. O sea que es una película realmente fascinante, pasas un rato realmente entretenido, visualmente atrapante, momentos de tensión, el momento final es muy muy bueno, tiene momentos dramáticos con una buena carga, emotiva, y el final me gusta mucho, el epílogo está muy bien. Y ya os anuncio que si sois fans de The Host como yo, que me ha gustado mucho, pues que me parece que para 2016 van a hacer la secuela, ¿no?, Goemul 2. Vamos a ver de qué trata, vete tú a saber cómo está, pero bueno, que el proyecto sigue porque mucho tiempo se estuvo comentando de que si harían una secuela, tal, a qué director iría, y bueno, parece que más o menos está confirmado y el proyecto está en marcha. No sé si están en el papel todavía, pero está en marcha. Así que bueno, otra gran película del director Bong Joon-ho, que os recomiendo muchísimo. Y sobre todo, una película que se ríe de los refritos mil veces vistos del cine de Hollywood Monster Movies. De verdad, una película muy hecha para adelante, muy divertida y súper recomendable para los amantes del cine, que sean de mente abierta y que quieran abrir su mente a nuevas experiencias. Gracias.